Bien, bueno, vamos a empezar la sesión del día de hoy, que tiene que ver, pues, con la continuación del tema de la clasificación de delitos y cómo es que vamos a estar fungiéndolos y vamos a estar llevándolos a cabo conforme, pues, vamos a estar generando la instrumentalización pues, de los diferentes conceptos para poder generar esta clasificación en el tema de derechos. Ya habíamos visto un poco acerca la sesión pasada de los elementos del delito, lo que tiene que ver con la antijuricidad, la tipicidad y todo ese tipo de conceptos, pero ahora vamos a ver un poco más a fondo en el tema de la clasificación. Y bueno, tengo aquí unas diapositivas ya preparadas para poder ir pues, viendo nuestra posibilidad de generar pues, estos conceptos en base pues en base en realidad a la situación de cómo es que van a poder clasificarse, dirigirse, es más, hasta actuar dentro del procedimiento en materia, pues en materia penal, y esto va a ayudar mucho para ir generando pues una convicción aún más amplia del tema de los delitos. Entonces, lo que vamos a hacer es proyectar en este sentido las diapositivas que ya tengo aquí. Ya se está proyectando, de hecho aquí ya lo tengo. Y ahorita que me aparezca la leyenda. Y listo. Bueno, lo primero que vamos a empezar a definir como tal es qué es el derecho penal, ¿no? Porque de alguna forma hemos estado viendo algunas clasificaciones, pero como tal es muy importante que definamos qué es el derecho penal. Y en este caso tenemos que estipular que el derecho penal es la disciplina jurídica que establece y regula los delitos, las penas y las medidas de seguridad. Por lo tanto, es necesario que conozcas los diferentes conceptos de delito. Ahora, aquí hay que poner lo siguiente. Es la disciplina jurídica que establece y regula los delitos, penas y medidas de seguridad. Tres conceptos fundamentales. Delitos es, obviamente, las conductas que están prohibidas como tal en la ley. Las penas, en este caso, las consecuencias de haber llevado a cabo la realización de una conducta de esta naturaleza, pues que entre otras cosas implica o genera que estemos hablando de los años de prisión o bien algún otro tipo de pena que pueda establecerse. Y las medidas de seguridad para hacerlo, que en este caso incluso, por ejemplo, algunos reos en algunas instituciones carcelarias, pues implica que tengan que estar aislados, ¿no?, de la demás población porque pueden representar algún riesgo, puede correr peligro de la vida este personaje, pueden darse muchas situaciones, pero al final de cuentas lo que se trata es de poder estar regulando, estableciendo y pues protegiendo también las medidas de seguridad para que no pasen ese tipo de situaciones. Ahora, ¿qué es un delito, no? Porque esto como que normalmente genera cierta confusión en cuanto a la conceptualización que hemos estado viendo, y la palabra delito proviene de la palabra delinquiere, que significa alejarse del camino. En pocas palabras, pues es prácticamente el camino, conceptualizando en el derecho romano, del camino del bien, ¿no? De lo que dicta el dogma, porque habría que recordar que de alguna manera el derecho penal en el sistema romano era bastante religioso. Entonces, pues muchas de las normas del derecho penal pues eran prácticamente ideas, ¿no?, del dogmatismo que en aquel momento llevaba a cabo la Iglesia Católica. Entonces, en ese sentido, pues bueno, es como se empieza a incorporar pues en esta situación el tema de la conceptualización. Entonces, cuando vemos este tipo de desglosamientos de situaciones, es decir, en el tema del delito, en el tema de cómo se va a estar conceptualizando, pues básicamente vamos a encontrar la misma definición en la mayoría de conceptos o definiciones. Es decir, delinquiere, pues prácticamente es quebrar, ¿no? Es decir, irrumpir, romper lo que está establecido por la norma, en este caso de lo que se establece como correcto, de lo permitido, y pues obviamente de aquello que te está prohibiendo la especificación de esta situación para poder pues llevar a cabo esta parte de la consecuencia jurídica que genera generar una acción prohibida por la normativa. Entonces, veamos esta parte. Dice, los delitos se entienden como una conducta antisocial, pues rompe con el equilibrio de la sociedad. Y esto porque tiene que ver incluso con la teoría de Montesquieu, incluso cuando ustedes vieron teoría del Estado, hablaban acerca de un libro que se llama El contrato social. Y precisamente este contrato social, pues consiste, entre otras palabras, en mantener una especie de autocontrol por parte de las personas para conducirse en la sociedad. Pero a veces ese autocontrol que establece Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau en el libro del contrato social, establece que a veces ese autocontrol no viene por parte de las personas de manera automatizada, no viene de manera autónoma,
sino que a veces el Estado tiene que empezar a imponer esa regla de equilibrio entre la sociedad para que no existan este tipo de conflictos y en caso de existir, pues se castiga al culpable. Entonces, en esta situación y en lo que estamos manifestando, precisamente este delito, aquel que comete el delito, no solamente atenta contra la persona que se está viendo agraviada, sino que en algunos delitos se atenta contra todo el orden social, es decir, existe una irrupción de la paz social que hasta ese momento se mantiene por el parte del derecho, por parte del Estado, y obviamente pues eso genera una vulnerabilidad para la mayoría de las personas en aquel momento. Y entonces, ante esta situación, pues, ¿qué es lo que vamos a estar generando, no? Tenemos la cuestión de los delitos, ¿no? El tema que se entiende como una conducta antisocial, el Código Penal, ¿no? Que en este caso lo define como un acto u omisión o sanción de las leyes penales, ¿no? Que este caso es como tal la consecuencia jurídica que se obtiene de alcanzar esa conducta antisocial. Y esto, pues, obviamente va a estar generando que la conducta pues empieza a tener pues ciertas situaciones en esta parte, el tema del acto o omisión, que obviamente en este caso va a ser la comisión del delito. Mientras la doctrina señala que es una conducta típica, antijurídica, imputable y culpable, ¿no? También es importante ver el tema de los elementos. La clase pasada, ya incluso en la parte final, vimos el tema de los elementos de manera genérica. Ahorita los vamos a ver un poquito más claros, pero fíjense, elementos, partiendo de la postura de la doctrina, se explican los siguientes elementos constitutivos del delito. Y tenemos cuatro principalmente, ¿no? Cuatro elementos principalmente. El tema de la tipicidad, el tema de la antijuricidad, la imputabilidad y el tema de la culpabilidad. ¿Qué es la tipicidad? Pues es el encuadramiento pleno de la conducta humana en el tipo penal previsto en la norma. En pocas palabras, la legislación en materia penal. Que exista, ¿cómo sabemos que alguien comete un delito? Pues porque obviamente primero está regulado en la ley y en este caso está tipificado, es decir, existe una norma de esta naturaleza que te va a estar estableciendo, primero, que es prohibida la conducta y dos, que en caso de cometerse se puede llegar a una consecuencia de pena. En este caso, a lo mejor de 1 a 8 años de prisión, de 3 meses a 6 meses de prisión, pero siempre va a haber una consecuencia. ¿Por qué? Porque ya la autoridad, en este caso la legislación, se adelantó al hecho y por lo tanto, si alguna persona comete un acto de esta naturaleza, la propia ley ya va a prever esta conducta como antijurídica, como tipificada, perdón, y la tipificación pues tiene precisamente que ver con esto, es decir, va a estar regulando esta situación de cómo se van a estar dando los encuadres, básicamente en el tema en específico del cual estamos tratando. Y aquí podemos encontrar diferentes tipos penales, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar el delito de secuestro, el delito de delincuencia organizada, el tema de traición a la patria, el tema del homicidio, el tema del feminicidio, el tema del acoso, del hostigamiento sexual. Es decir, podemos encontrar diferentes tipos penales que se van a estar llevando a cabo ante esta situación, ante esta normativa. Después tenemos el tema de la antijuricidad. ¿Y qué es la antijuricidad? Dice, es la contrariedad de la conducta con respecto a la ley. No sé quién entró ahí. Profe, buenas tardes. Aquí llegando de la otra escuela, del otro salón, de la otra clase. Josué a sus órdenes. ¿De la otra clase? Sí, es que nos tardamos nosotros bastante ahí. ¿Qué clase es? Lo que pasa es que yo pedí instrucción y lo hice al maestro que me diera una instrucción y ahí me atrasé también y no podía entrar también ahorita. Me atrasé nomás 2 minutos, allá no nos detuvo más que 2 minutos. Y pero no podía entrar yo ahorita, profe. Y en el caso de Marisela. Está muy lento el sistema, no sé a qué se debe. Pues ahí se me hace raro porque ya entró el coordinador y se percató que no estaban en clase, ¿eh? Híjole. Entonces, por eso les pregunto, porque la clase pasada también creo que se atrasaron con la misma clase, por eso les pregunto, ¿quién les da clase? Porque está absorbiendo más tiempo del normal para las sesiones. No es el maestro. El maestro no es. Bueno, yo en mi caso estoy conectado, pero con un celular porque mi computadora, no sé a qué se debe, me bota el sistema, vuelvo a ingresar. De hecho, hace ratito subí y lo vi que estaba hablando, pero usted no me vio.
y pues volvió a botar el sistema, entonces eso es lo que me atrasa o me atrasó. También me pasó con la clase de inglés, y No, ahora oye, llegué, sí, llegué a media hora, me llegué media hora después, y también me dice el profe, oye, ¿por qué? ¿De dónde viene? No, le digo, es que mi sistema, y ya nomás le alcancé a decir mi sistema y tras, me quedé fuera. Entonces, ahorita estoy tratando de conectar con el celular, pero tengo un atraso con el celular, en el celular no se alcanzan a ver cuando ponen la pantalla. O sea, comparten usted, el maestro comparte la pantalla, no se alcanza a ver, entonces, les he estado pidiendo a los maestros que nos pongan, me den un zoom porque no se ve. Entonces, así está ahorita, no sé a qué se deba, mi máquina se congela y no puedo, profe. ok, bueno, está Ujú. bien. Mari, ¿tú también tienes esa misma situación? De algunas veces, profe, pero yo ahorita fui al baño, la verdad, y me tardé en conectar. Ok, listo. Bueno, sigo porque ya había empezado con el tema de la sesión. Sí, profe. Entonces, estábamos en este punto del tema de la anticuricidad y bueno, en esta parte, ¿no? De estos elementos, pues es la contrariedad de la conducta con respecto al tema de la ley, ¿no? En este caso, si la ley te especifica que hay cosas prohibidas y tú vas y las cometes, pues prácticamente ahí es donde se comete la conducta antijurídica, es decir, no obedeces lo que la normativa ya te está estableciendo y por lo tanto, en este caso, al no obedecer la conducta que ya te está estableciendo la norma, se puede cometer el tema del delito. Por otro lado, tenemos el tema de la imputabilidad, que es la facultad de entender y querer el resultado que es originado por cometer el delito. Que en este caso, pues prácticamente es comprobar la comisión del delito por parte de un sujeto, la imputabilidad. Es decir, si existen las condiciones, existen el material probatorio de que una persona cometió o no un delito. Y por último, tenemos el tema de la culpabilidad. En este caso, no se ve si lo cometió o no. En este caso, se ve si tuvo la intención o no de cometer el delito. Porque es muy diferente participar en un delito, obviamente, cuando no tienes la intención que cuando tienes la intención. Por ejemplo, cuando no existe la intención de cometer un delito. Supongamos que ustedes salen en su vehículo, van ahí sobre la carretera y de repente se cruza una persona y por azares del destino lo logran, pues lo logran golpear con una parte de su automóvil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se percataron, no tenían la intención, pero lo golpearon. Entonces, en este caso se habrán cometido el delito de lesiones. Las lesiones no fueron culposas, es decir, no hubo la intención, pero se cometieron, por lo tanto, el delito se llevó a cabo. Por otro lado, o sea, no seas malito, puedes mostrar tu audio. ¿Me escuchas, Josué? Es decir, lo escucho, profe. Ah, podrás quitar tu audio porque escucho ahí unos niños que están golpeando no sé qué cosas y también escucho la televisión. Y tú tienes el audio abierto, entonces me imagino que eres Sí, tú. sí, sí, profe, estaba abierto, estaba abierto. Se Ok, congeló listo. tantito. Listo, bueno. Entonces, en esta parte les decía, en el tema de la culpabilidad se tiene que tomar en cuenta si el sujeto tenía la intención. Entonces, no se vayan a confundir en el tema de la imputabilidad y la culpabilidad. La imputabilidad tiene que ver si el sujeto cometió, en este caso, la conducta, pero también si alcanzaba de alguna manera a entender y querer el resultado del delito, ¿no? Porque hay personas que cometen delitos y no están de alguna manera facultados para entender lo que están haciendo. Por ejemplo, las personas que están a lo mejor con algún tipo de discapacidad, que cometen una conducta, pero a lo mejor no la comprenden. Entonces, el tema de la imputabilidad es saber precisamente si entiendes y querías llevar a cabo la comisión del delito, y en el tema de la culpabilidad es decir, la intención, si tenías la voluntad o no de hacerlo. Y les ponía este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿existen delitos en donde no existe la intención, pero siguen siendo delitos? Sí, por ejemplo, yo hace un momento les mencioné el caso de que llegues a chocar, pues, con una persona. Ahí, en esos casos, ¿qué es lo que está pasando? Pues estás generando una situación de lesiones culposas. No tienes la intención, pero las causaste y por lo tanto sigue siendo delito. O bien puede ser una situación dolosa, en donde pues llevas a cabo la conducta, pero tenías toda la intención de causar un daño y de, en este caso, menoscabar los derechos de un tercero. ¿Me ibas a decir algo ahí, Marisela? Sí, también podría entrar ahí, por ejemplo,
te da un desmayo o un ataque cardíaco que vas manejando y igual causas ese problema, es sin quererlo, ¿no podría ser también? Claro, también, ¿no? En esos casos. O es más, por ejemplo, podemos hablar, no sé si han visto de esta maestra que estaba en la Ciudad de México y con el temblor del 19 de septiembre se cayó su escuela. Sí, 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 la escuchamos. Recientemente, el día de antier, ya se declaró como culpable a la maestra. Pero ¿qué tipo de homicidio cometió? Porque al final de cuentas es el delito de homicidio. Fue un homicidio culposo. ¿Qué significa un homicidio culposo? Tuviste la participación, pero, pero no tenías la intención de realizar el delito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tuvo la participación ella? Porque llevó a cabo una construcción que no cumplía con los requisitos mínimos que te establecía el reglamento de la Ciudad de México para poder construir en esos casos. Pero por otro lado, ¿qué es lo que sucede? No tenía la intención de hacerlo porque, pues obviamente derivó de un hecho jurídico, es decir, un temblor que rompió los esquemas de seguridad de la escuela y que al final, pues obviamente al derrumbarse, pues quedó gente sin vida, atrapada entre los escombros y obviamente pues mucha gente murió. Entonces, a veces los delitos también se pueden cometer de esta forma, es decir, no siempre va a haber la intención de hacerlos, a veces se cometen sin tener la intención, pero se siguen cometiendo, ¿de acuerdo? Entonces, no vayan a confundir el tema de la imputabilidad y la culpabilidad, son dos elementos del delito completamente diferentes. Imputabilidad, si había facultad de entender o querer la intención, y por otro lado, la culpabilidad, si había la intención de llevar a cabo la comisión del delito de esta naturaleza. Ahora, de acuerdo al criterio de culpabilidad, la conducta puede ser, uno, no intencional y no intencional, y preintencional. Uno, intencional, cuando el delincuente sabe y desea cometer voluntariamente el delito. Es decir, él ya está sabedor de que necesita cometer una acción de esta naturaleza. Por ejemplo, si alguien, ¿no? A lo mejor yo digo, ay, es que alguien me cae mal, ¿no? Pero ya me cayó muy mal, ya me causó muchos problemas, la verdad ya le tengo mucho rencor y pues mejor que se muera. Pero yo me quiero asegurar que se muera, entonces a lo mejor, ¿qué pasa? Yo mismo, ¿no? A lo mejor agarro un cuchillo o agarro un arma, de manera voluntaria voy y lo sigo, ¿no? Y en un momento de ese recorrido que él hace todos los días, yo lo intercepto y pues literalmente lo mato. Ahí hay toda la intención de cometer el delito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí no hay de que, pues es que no comprendía lo que iba a hacer, no, pues cómo no, cómo no vas a comprender si ya habías hecho acciones previas que obviamente daban seguridad de que había una voluntad extrema por tu parte de cometer la comisión del delito. Por otro lado, tenemos a los no intencional, que en este caso no existe el propósito de cometer un delito, pero este resulta por descuido o negligencia, que es el caso, por ejemplo, de los choques, ¿no? Por ejemplo, es el caso, por ejemplo, el que tú me platicas, Marisela, en donde a lo mejor tenías una semana de trabajo muy compleja, te quedaste dormido manejando y pues simplemente en tu adormecimiento llegaste e impactaste un vehículo de esa naturaleza. Entonces, esos son los no intencionales. Y los preintencional. El resultado previsto por la comisión de un delito, el resultado previsto por la comisión del delito es mayor que el deseado, ¿no? Que en este caso es, yo deseo a lo mejor que quitándole o generando un impacto con esta persona, pues lo logre noquear, ¿no? Pero a lo mejor no lo logro noquear, sino a lo mejor no lo dejé inconsciente, sino lo logré matar. Entonces, en este caso, yo preveía una situación, pero resultó otra todavía más grave en estos sentidos, y esos son los preintencionales, ¿no? Algunos ejemplos: una persona le dispara a quemarropa a otra, sabe y desea matarla, es decir, tendrá lo que planeó previamente. Este caso es el delito intencional, cuando tienes toda la voluntad de llevar a cabo la conducta, ¿no? Todas las personas que cometen, por ejemplo, este delito de ejecuciones, o que en realidad son homicidios, pues hay toda la intención de hacerlo, vaya, no hay ningún tipo de excusa porque ellos ya lo habían incluso hasta planeado previamente para poder ejecutarlo de una o de otra naturaleza. En el caso de no intencionales, ¿no? Un individuo conduce en estado de ebriedad y atropella a un peatón. No era su intención, pero ese resultado se produce que produjo un descuido al conducir ebrio. Ahora, ante esta situación, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Sigue siendo una situación no intencional, pero por ejemplo, en el actual Código de Puebla, se prevé
que el estado de ebriedad es una agravante. Sigue siendo un delito culposo, pero sigue siendo un agravante. Entonces, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Es un delito culposo, es decir, no tenía la intención, pero es agravado porque el sujeto iba en estado etílico en el momento de llevar a cabo la conducción del vehículo con el que cometió el delito. Entonces, no tuviste la intención, pero lo agravaste, en este caso se vuelve grave, porque pues ibas en estado de ebriedad. Así está en el caso de Tlaxcala. En el caso de Puebla, allá, Josué, Puebla, digo, en el caso de Tlaxcala, Josué, Tlaxcala prevé como agravante el ir, etílico en el momento del choque, lo prevé como agravante o lo prevé como atenuante, es decir, te disminuyen la pena por ir en estado etílico. Sí, está más, relax la ley. ¿Cómo está allá? Está más, más, o sea, es que iba borracho y por eso fue que lo pasó a traer y simplemente lo mató y ahora sí, quién sabe cómo le hacen, pero sale. Ok, a lo mejor ahí hay algún tipo de atenuante, pero bueno, en el caso de Puebla es agravado, entonces es una situación todavía más difícil. Y por ejemplo, el preintencional dice cuando una pandilla decide golpear a un enemigo, solo para darle la lección, sin embargo matan al sujeto a golpes, solo querían lesionarlo, más no asesinarlo. Entonces, en este caso de preintencional, pues ya obviamente ya llevas a cabo la comisión del delito, pero obviamente premeditada, y pues solamente, ¿qué es lo que pasa? El resultado es mayor al que tú esperabas. Entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplo yo esperaba simplemente darle una lección, generándole una lesión, ¿no? A lo mejor o una golpiza, sin llegar a lastimar algún tipo de órgano vital, pero resulta que de la golpiza se nos pasó la mano y lejos de lesionarlo, pues lo matamos, ¿no? Entonces, ahí están los preintencionales. Ahora, tenemos esta primera parte en el caso de los delitos. Ahora, la clasificación de delitos, aquí no le pongan atención al tema del Estado, porque al final de cuentas es la misma clasificación en la mayoría de los estados. Entonces, vean esta parte. Para que conozcan los delitos establecidos en el Código Penal, observa los siguientes cuadros y recuerda que son los delitos que se observan con mayor frecuencia, ¿no? Por ejemplo, el tema de los delitos contra la vida y la salud personal. Esta es la primera clasificación de delitos. Delitos contra la vida y la salud personal. El tema del homicidio, ¿no? Que es la privación de la vida de alguna persona. Ya cuando le quitas como tal, en este caso, pues los signos vitales. Y el tema de las lesiones, ¿no? Toda alteración a la salud o cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si tales efectos se producen por causa externa. En este caso es, pues solamente voy a tener una lesión cuando alguien más me ataque o de alguna u otra forma y obviamente me cause alguna secuela, alguna huella material visible en mi cuerpo, ¿no? O no visible. Entonces, pues son lesiones, ¿no? Que pueden darse. Por ejemplo, si vas caminando y de repente alguien te clava un cuchillo, pues es una lesión. A lo mejor no te mata, pero tuviste la lesión. O por ejemplo, cuando, pues a lo mejor te vas a pelear, ¿no? Y obviamente a lo mejor te genera marcas en la cara o te genera marcas en el cuerpo, pues también son lesiones, ¿no? El tema de la instigación o ayuda al suicidio. Fíjense, este es un tema también interesante. El suicidio es la privación voluntaria de la vida. Ok, ¿el suicidio es delito? La respuesta es no. No es delito el suicidio. Pero lo que sí es delito es propiciar que alguien llegue a suicidarse. O bien a asistir a aquel que va a suicidarse. Por ejemplo, en este caso, fíjense lo que dice. Si pudiera presentar el caso en que una persona motive o inspire a otra para que se suicide, esto constituye una instigación al suicidio, ¿no? Entonces, eso sí es delito. Y en el caso de Puebla también está este tipo de ayuda que puede generarse a alguien para que pueda quitarse la vida. Ejemplo, si una mujer atraviesa por una fuerte depresión y un amigo le dice que lo mejor sería morir, ya que la libraría de sus graves problemas, ¿qué es lo que pasa? Él está metiendo psicológicamente la conducta a la persona para que pueda, obviamente, pues quitarse la vida. Entonces, vuelvo a repetir, el suicidio no es delito, pero lo que sí es suicidio es incentivar a una persona para que cometa un delito de esta naturaleza, para que se quite la vida, ¿no? Entonces, eso sí es delito como tal. Fíjense, la ayuda al suicidio consiste en colaborar materialmente con una persona para que se prive de la vida. Entonces, supongamos, es que una persona se quería quitar la vida, pero no tenía armamento. Entonces, como yo soy muy buen amigo de la persona, ¿no? Yo saqué mi arma y se la di. Y le dije, pues jálale, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Pues el sujeto le jaló y se murió.
Entonces, ¿yo lo maté? No, no, yo no lo maté porque el que tenía la pistola era el suicidado, ¿no? Y quien jaló del gatillo era el suicidado. Pero quien le proporcionó el arma fui yo. Entonces, por lo tanto, yo también soy merecedor de la comisión del delito, no por ejecutarlo, pero sí por participar y facilitarle las herramientas para que éste pudiera, pues, quitarse la vida. Por ejemplo, dice, eh, que un médico le proporciona a un sujeto el medicamento prohibido para que se lo consuma en exceso y provoque la muerte, ¿no? Que eso también, pues, es negligencia. Por otro lado, sobre estos delitos también está el delito de aborto, por ejemplo, ¿no? Que es la muerte del producto de la concepción feto en cualquier etapa del embarazo. Entonces, aquí hay un debate fuerte en el tema del aborto, porque, pues bueno, aquí la verdad es que la mayoría de debates que se han estado generando tiene que ver con el poder ayudar, con el poder, ¿cómo explicarlo? Con el poder interrumpir la etapa del embarazo antes de las 10 semanas, como está en el estado de Oaxaca y como está en la Ciudad de México. Pero en los demás estados de la República no está así. Entonces, este delito prácticamente está generando que más personas lleguen a la cárcel por un delito que a lo mejor, pues, no se provocaron, ¿no? En algunos casos, ¿no? Porque hay otros que, pues, literalmente por voluntad propia van y pues se quitan la vida, y eso tampoco, pues, es tan benévolo en ese sentido. Ahora, en esta parte de los delitos, bueno, yo les preguntaría, chicos, ¿ustedes están a favor o en contra, por ejemplo, del delito de aborto? Yo estoy en contra, siempre y cuando sea por relación y porque simplemente no lo quieren tener. Si fuera violación o que esté dañando a la mujer, en lo personal sí estoy en contra. Ok, después tengo a José, ¿a favor o en contra? Yo estoy en contra, profe, pero siempre y cuando, pero de que no, sino de que se multen a las personas que buscan ¿Cómo que el se que miente? se, No lo entiendo. sí, sí, o sea, que se les ponga una pena, económica, Más sí, no corporal. no corporal, no corporal, no, una pena económica porque, ahorita con tantas cosas que hay, pues no está bien. O sea, no puede decir yo no quería quedar embarazada porque no, o sea, no podemos tampoco estar abortando cada rato, entonces una pena porque pues ya hay muchos medios para no embarazarse, no traer hijos nada más por no deseados, pues entonces yo creo que eso de ponerle una prueba o así que una multa, entonces a la persona pues va a detenerlo un poco. Ok, Yo sí considero, bueno, sí, sí, profe. vamos a ver esta situación, en base a en base al tema por ejemplo, del debate, del tema del aborto, y ahorita sacamos algunas conclusiones, ¿de acuerdo? Sí, profe. Aborto. Lo está abriendo. No vamos a posponer el debate, es un debate importante, es un debate urgente que sobre todo tiene que llevar, como instaba la secretaria de Gobernación, a tomar decisiones al respecto. Por eso yo les agradezco muchísimo a las senadoras Citlali Hernández del Grupo Parlamentario de Morena que nos acompaña esta noche. Senadora, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Y Alejandra Noemí Reynoso Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muchísimas gracias, senadora. ¿Cómo estás? Bueno, fíjense en esta parte lo que vamos a estar revisando antes de que empiece con el tema de esta parte, pero en realidad lo que vamos a estar revisando con el tema del debate es, vamos a tener dos posturas contrarias, porque obviamente no es lo mismo lo que piensan los del PAN que los que piensan los de Morena. Entonces lo que vamos a ver es dos posturas contrarias en base al tema del delito de aborto,
Y bueno, vamos a ver qué argumentos genera. Gracias, Nacho. Muy buenas noches. Empiezo contigo, senadora Reynoso Sánchez. ¿A favor o en contra del aborto y por qué? Entendiendo, digamos, que no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, que pues nadie está a favor de que una mujer aborte. Yo creo que nadie en este panel pensaríamos en obligar a las mujeres a que aborten. Sin embargo, senadora, ¿estarías a favor del derecho a que las mujeres decidan interrumpir su embarazo? Precisamente has dado en el punto en donde tenemos que clarificar cuál es el debate y cuál es la posición. Y yo te puedo decir con toda claridad que yo estoy a favor de la vida. Estoy a favor de que las mujeres tengan, además, las condiciones de salud para que puedan salir adelante. Estoy a favor de que podamos salvar las dos vidas. Estoy a favor de las mujeres, incluso de aquellas desde el vientre de su madre. Ok, si una madre decide, senadora Reynoso, interrumpir su embarazo, ¿qué pensarías? ¿Qué posición es la tuya frente a esa decisión? La posición es muy clara. A ver, el aborto es la privación de la vida de un ser humano indefenso. ¿Un asesinato? Es un asesinato. Y está comprobado científicamente, y que es importante aclarar que esto está afuera de cualquier discusión de religión, de ideología, es meramente científico, y lo que tenemos que definir, y el debate se centra en qué momento le considera cada uno de los legisladores, de las legisladoras, consideramos que se está dando la vida. Para nosotros es muy claro. Se le fue el audio, profe. Profe, se fue su audio. Profe. Está interesante. Oye, lo sacó el sistema el profe, ¿no? Tú lo sacaste, Chela. No, ahí está, pero se fue su audio. Híjole, ahora cómo le mándale un mensaje, tú que tienes compu. Así que tú no tienes compu. Ya lo está arreglando. Ahora sí ya salió. Ya le caemos gordos. Casi nos agarran la vuelta. Sí, Dios. Yo quería comerme algo. Yo también. Ya desayunaste. Aquí, pero bueno. ¿Ya desayunaste? No. No, ¿Y pues yo? es que dijo que no. Que no Desde las 8 de la mañana. Sí, sí. Ya me duele mi panza. También quiero dar sueño de hambre. No me duele la cabeza de hambre. Ayer pues que ayer estuve hospitalizada y no comí nada. ¿Dónde? ¿Qué te pasó, pues? La cadera. Ahora, ¿cómo te caíste? Ya no, desde el choque de Semana Santa, ¿te acuerdas que te platiqué? Ajá. No, me venía dando lata, pero ya no me deja moverme, entonces me tuvieron que llevar a la clínica especializada en columna y cadera. Oye, ¿y no está bien que un sobandero no queda? Ya fui, me llevaron antes, pues nomás me dejó toda morada y ni me arregló, me dejó peor. Híjole. Oye, yo no creo que haya entrado el coordinador, el que entró es Aldo. ¿Tú sabes él qué tiene, qué puesto tiene ya? No, sí es pesa, el profe pesa, ¿cómo se llama? Cajica, es uno de los importantes. ¿Te acuerdas que nos los dijo? No, pero me refiero, bueno, pero entonces el coordinador, ¿qué? Se supone que el coordinador es la máxima autoridad de la escuela, ¿no? Sí, también. Porque pero yo estoy intentando hablar con el director, bueno, más bien con el señor, el viejito, ves que de los dueños, que siempre nos dice que todos hablemos con él. Ah, sí, oye, ¿ya te entregaron tu calificación? No, porque según me están deteniendo una, me quieren reprobar
metodología. En desde el gordito, ¿te acuerdas? Sí, Roberto. Roberto Carlos. Sí, porque supuestamente no contesté y sí contesté y les dije que se trabó ¿cómo se llama? Para empezar le expliqué que yo no sabía cómo terminar, dar por terminado mi contestación y después ya no me permitió, se supone que tienes 2 intentos y solo me permitió uno, el segundo ya no me lo permitió, tomé captura y le demostré al profesor que sí contesté en tiempo y forma, pero según él no le dijo que yo no me merezco la calificación y que no me los deben tomar en cuenta porque no es cierto que no contesté. Y eso sí me molesta porque sí lo hice y no se me hace justo, ahora no me están tomando en cuenta el ensayo y el resumen, ¿te acuerdas? Ajá, sí, hubo un O ensayo. sea, que no, que me truenen, claro, pues como hay mucho dinero, entonces digo, si siguen con esas políticas, con esas cosas, yo encontré otra escuela más barata y mucho mejor. Yo tengo 2 vecinas que se graduaron ahí y están este, litigando muy bien, entonces pues prefiero irme a ese y dejar de estar peleando aquí. Estás pagando, ¿no? Para que te enseñen y para que también te pongan atención y también te apoyen. Si fuera la UAP, pues me aguanto lo que me regañen porque no pago, pero pues estás pagando. Ahora yo no Sí, entiendo pues, por qué no tenemos clases presenciales si ya todo el mundo abrió y ¿cuántos somos? Digo, no nada más llevamos una distancia de 1,5 metros, podemos llevar una distancia de todo el salón, ¿no crees? Pues a mí se me hace mala onda que no tengamos nuestra sesión en vivo, bueno, que nuestras clases no sean en vivo, porque no somos muchos alumnos. Ya viste que ya perdieron varias escuelas, ¿no? sí, Varios algunas planteles. ya reabrieron. Sí, ya no. Este, Entonces oye, digo, me está hablando el profe Cajica. Dice que lo sacó la red. mm, a ver Dice que si ahorita puede. va a entrar, a ver si, que no nos salgamos, que no nos salgamos. No, pues yo no me voy a salir. No, porque si luego no nos salimos, nos andan queriendo joder. Oye, ¿qué te iba a decir? Se me fue. Empezamos Eh, nuestra clase de inglés, porfa. oye, sí, oye, ¿por qué vas a hacer equipo con los demás? No, Porque van a, no, le pedí a Cristian su teléfono porque es que él me ayudó las primeras veces en inglés. pues le echemos ganas los dos, o sea, Sí, y hay pues es cosas que que no le entiendo y le quería preguntar. te paso, mira, hacemos una cosa, hacemos nuestro ensayo, o Ujú. esa cosa que vamos a hacer, que ya ves que va a ser como una entrevista de trabajo. Ajá, una diapositiva y nuestra grabación, supongo. Sí, va a ser así como que, porque creo que nos van a poner a hablar, a masticar inglés. Entonces, que tú me preguntas a mí, que yo te pregunto a ti, que yo primero soy el que solicito trabajo contigo y luego, luego tú, me platicas o algún otro tema que tú quieras. Entonces tú vas y me lo mandas por WhatsApp o me lo mandas a mi correo y yo te lo mando a tu correo y así Ajá, ya mira, tienes tú hacemos las. unas diapositivas con las preguntas y yo te la mando y tú me le mandas las tuyas y ya luego le completamos nuestras respuestas, ¿no? Sí, tengo tu número de teléfono, ¿no? Sí. Ajá, y ahí tienes el mío, yo no lo cambio, entonces hay que Ujú. ponernos de acuerdo en estos días, mañana, pasado o esta Sí, semana, porque si no, yo voy a porque ya empezar enviando. el día 3 ya nos van a trabar. Sí, yo empiezo a enviar mi tarea mañana, los audios, para Sí, no hombre, equivocarme, porque si no, el ensayo va a estar muy bueno, ¿no? sí, el ensayo está fácil, está fácil porque hablas es un ensayo como cuando los hacemos así en la escuela, normal, Ujú. pero quieren inglés, lo quieren inglés. Ujú. Sí, o una pequeña biografía de uno, ya, así con eso ya pasa. Realmente no le interesa que el ensayo esté al 100%, sino que no lo podemos fusilar de otro lado, pero que vaya en inglés. Ujú. Sí, quiere Y ver ya, cómo es la reacción de mi. sí, nada más quiere ver cómo nuestra redacción de inglés, ya. Pero lo veo, el que veo más difícil es el otro, el del diálogo. ¿Por qué? Porque, pues, honestamente, el, el, no tenemos buena pronunciación y, y si no te voy a entender, ni tú tampoco me vas a entender, entonces va a estar cañón.
Sí, con dos diapositivas o tres que hagamos, Sí. y de algún tema, y ya la diapositiva tú, a ver si se puede, porque ya es cómo está el sistema. Mira cómo ahorita No, se salió el maestro. es Ya que supongo que se satura hoy casi es que hoy sábado se satura mucho. todo el mundo de trabajadores tiene clase. Sí. Y ¿qué más? ¿Qué más? Ya estamos aventándonos el inglés. Yo siento que nomás sacando el inglés y va a estar más leve. Ya va a estar más leve el inglés y ahorita sí estamos atacados porque todo está por línea. Sí, entre más avance, más supongo que se va a poner más pesado. Sí, lo que se apasiona también es maestro de redacción. Se apasiona, Es que entonces, me gusta su sí, sí le echa forma, ganas, es muchísimas, muy pero también interesante. Para mí es muy interesante su el problema de esto es que ¿cómo te diré? Y sí es importante la materia. El problema es que estamos en tiempo. todo en línea, así el tiempo, o sea, tenemos que atender, ya ves que se enojan, que si se agarran minutos entre ellos, se enojan. Y Sí, ahorita pero a ya veces casi no es su caigo. culpa. El maestro de inglés también, pues ves que entras, no entras, y en lo que contesta uno se traba el otro, y bueno. No, pero ahorita el licenciado Cajica, pues, ya casi caigo. Que no, le digo, allá 2 minutos, le digo, nada más 2 minutos me tardó, lo que pasa es que no entraba a mi sistema. Y yo la verdad fui al baño y me tardé, dije, no, pues ¿Sabe ya qué? no aguantarte tampoco, No no, hemos desayunado, no nos desayunamos. para la otra Pero nos la antes, sacamos con que no hemos desayunado y que no hemos, no hemos, ¿cómo se llama? Que fuimos al baño y ya. sí. Y no le echamos la culpa y no, lo regañan. No, pues es que tampoco fue su culpa. Si el sistema te No, saca y eh, luego no lo escuchas, o como el profesor de inglés, ves que está habla y habla y habla y habla y nosotros nadie lo escucha y todos, ¿qué? Profe, ¿dónde está? el profe de inglés lo sacó, pero al de inglés se le considera porque son varios, somos cuántos ahorita, como 15, ¿no? Sí, Sí, somos 15. pero pues también a ti de repente el sistema te saca y nomás somos dos. Sí, a mí también me saca. A mí luego no me deja entrar y como te digo que me conecto en las dos, en mi PC y en el teléfono. Ahora me dijo el ingeniero Matt que para que no me atrase y me conecte desde temprano, que ponga mis auriculares de mi celular en la computadora y ahí me van a escuchar y yo los voy a escuchar. El problema es que no me van a ver y ves que a fuerza piden ver. Ajá, Yo digo, pero debería de no se bastar puede. con escucharte, pues si ahí estás, Ajá, pero bueno. sí, está. Ahora sí que quiere paciencia, pues, tenemos que estar ahora sí que con paciencia porque honestamente, uf, estamos en sus manos, estamos en las manos de ellos. Sí, Eh, tenemos que echarle no, ganas. no, no nos conviene pelearnos con ellos, echarles ganas. Ya sé, ya sé. Pues bueno, nos ponemos Están grabando, de inglés. No, sí, ya sé. Ellos ven todo. Porque acuérdate cuando cuando volvemos a ver la clase, nos vemos, nos escuchamos lo que decimos. Y ya nos quemaron. Oye, ¿Eh? tarda mucho el profe porque quiero ir al baño. Pues yo digo que vayas, porque si viene, Aprovechando, sí, entonces voy porque ya vengo.
¿Me escuchan, chicos? Profe, ya que bueno. Yo sí lo Ok. escucho. Marisela Bueno, fue al baño. ok, sí tuve un problema de sistema. Este problema también lo presenté en la mañana. Creo que es mi módem, la verdad. Creo que es mi Ajá. módem porque me marca como no disponible la red y después ahorita reinicié el módem y reinicié la computadora para que pudiera otra vez estar a tono, pero bueno, no pensé que me volviera a pasar, pero A todos nos ha pasado, profe. sí. A todos, sí. Al maestro de inglés en la mañana lo sacó y todos nos quedamos en el aula virtual y el maestro Ajá. lo sacó el sistema, así como usted ahorita. Y a Marisela le cuesta a veces entrar, a mí también me cuesta entrar, o a veces estando también ahorita, así como ahorita en clase, nos bota. ¿Sabe qué, profe? Es que ahorita con esto de la pandemia, todo mundo en clase virtual están, o sea, no lo soporta el soporte o la plataforma de internet o de lo que sea, le cuesta, profe. A todos les Sí, está pasando. precisamente era lo que yo estaba pensando y sí, exactamente también, pues también me acaba de pasar, ¿no? En la mañana me pasó, nunca me había pasado, nunca de los nunca me había pasado, pero de la nada me sacó, y personalmente sí me quedé así como de, ah, caray, esto no me, Sí, Están profe, robando. pues no, nos están robando no. megas. Fíjate que ahorita que estoy revisando mi red, de hecho ahorita que tengo aquí mi red de rayitas, ven que les aparece en la compu o en el celular nos aparecen las rayitas de frecuencia, si está Sí, muy Ajá. alta o es baja la frecuencia. Aparte de que mi módem está fallando, me aparece que tengo poquita frecuencia, o sea, me aparecen 2 rayas de conexión. Entonces, digamos que yo creo que el módem es el que está teniendo como problemas para poder mandar la señal de internet y pues no logra dar alcance de manera genérica. Sí, profe, así está. Pero Pero es por, bueno, se satura la red, en pocas palabras. regresamos a esta parte y ahorita regresamos para revisar el tema de las siguientes clasificaciones. Pero esta es la primera, el tema de los delitos que van en contra de del derecho a la vida. Sale, profe. sí. Va. Espera, si aún no puedes hablar inglés, debes ver este video. Mi nombre es Kale Anders, yo soy coach de inglés para millones de latinos online. Que yo estoy a favor de la vida, estoy a favor de que las mujeres tengan además las condiciones de salud para que puedan salir adelante, estoy a favor de que podamos salvar las dos vidas, estoy a favor de las mujeres y... No le di compartir, ¿verdad? Sí, no se ve, profe. A ver. A ver, ahí ya les aparece. No, profe. Ahí. Ya está presentando. Ya está, profe, ya. Le doy play entonces. Sí, profe, va. ella del vientre de su madre. Ok, si una madre decide, senadora Reynoso, interrumpir su embarazo, ¿qué pensarías? ¿Qué posición es la tuya frente a esa decisión? La posición es muy clara. A ver, el aborto es la privación de la vida de un ser humano indefenso. ¿Un asesinato? Es un asesinato. Y está comprobado científicamente, y que es importante aclarar que esto está afuera de cualquier discusión de religión, de ideología, es meramente científico, y lo que tenemos que definir, y el debate se centra en qué momento le considera cada uno de los legisladores, de las legisladoras, consideramos que se está dando la vida. Para nosotros es muy claro que es desde el momento de la concepción.
Y me parece que ese es el debate. O sea, el debate no es si se está... O sea, el momento de la concepción es cuando un hombre eyacula en el útero de una mujer y el esperma fecunda el óvulo, ¿o cuál es el momento de la concepción? Exactamente, es decir, en ese momento ya, y científicamente está comprobado, es una vida diferente la que está adentro, no es una parte del cuerpo de la mujer, es una vida con su ADN y por lo mismo esa vida es la que defendemos. Y yo solo estoy planteando una de las tantas maneras que tienen las mujeres de embarazarse, una de ellas es esa. Bueno, ahora voy con la senadora Citlali Hernández. ¿Cuál es tu posición, senadora? Y si estás de acuerdo con tu colega Reynoso Sánchez en que las mujeres son asesinas si interrumpen el embarazo. No, por supuesto que no estoy de acuerdo. Yo creo que justo el tema no son las consideraciones que tengamos cada legislador o legisladora, sino que estamos hablando de derechos y libertades. Y cuando legislamos, hablamos de realidades concretas. Es decir, no podemos negar que hoy, más allá de nuestra percepción moral, personal o subjetiva, hay mujeres que tienen que practicarse un aborto por violación o por decisión o por una serie de factores que están más allá de lo que nosotros podemos pensar, incluso de nuestro propio privilegio, ¿no? O sea, quizás ninguna de las dos hoy en esta mesa tengamos que, o hemos decidido tomar una decisión de ese tipo, que me imagino que no es fácil, pero creo que el tema es cómo garantizamos el derecho a decidir a las mujeres y la libertad sobre su propio cuerpo. Creo que el debate es profundo. La senadora dice, la ciencia determina que desde que hay, digamos, fecundación hay vida, ¿no? Bueno, creo que habrá que preguntar, o yo le preguntaría a la senadora, pues, qué teorías científicas o cuáles son, digamos, esas pruebas de sus sustentos. Senadora Reynoso, que usted consultó, donde dice que desde la fecundación hay vida? A ver, ya han habido diferentes estudios y esto lo podemos consultar en internet, o sea, no hay uno específico, hay muchos. Este debate no es de ahorita, este debate tiene años y que además también es importante decirlo. Y lo digo por las declaraciones que hacía el diputado coordinador de Morena, no es un tema que esté ahorita en discusión ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Aunque hay mujeres que sí están muriendo por abortos mal practicados. ¿Perdón? Aunque sí hay mujeres que están muriendo mientras nosotros discutimos, mientras lo decía el diputado, que fallecen por abortos mal practicados. A ver, voy a poner un ejemplo en la Ciudad de México, donde está autorizado la interrupción legal del embarazo, y si el argumento es que con eso se reduce la muerte materna por los riesgos que se corren en la práctica de una interrupción del embarazo, déjame te doy un dato, y es que la media del índice de mortalidad o de muerte materna en el caso de la Ciudad de México es la misma que en la media nacional, no ha disminuido. Senadora Hernández, pero quizás dependa de qué indicador estás tomando, ¿no? Porque la realidad es que los datos que yo tengo y que son datos, o sea, creo que incluso la legalización de la interrupción del embarazo nos permite tener indicadores, ¿no? Y hay indicadores, ha pasado varios años de que la ciudad tiene 10 años de que un embarazo interrumpido legal, y pues en realidad ha bajado a cero la mortandad de mujeres que se practican un aborto, porque el tema no es las mujeres que mueren en general, ¿no? El tema es que la realidad es que hoy, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, hay mujeres que se practican un aborto por cantidad de condiciones, por cantidad de razones, y muchas de esas mujeres ponen en riesgo su vida por no tener acceso a un aborto seguro y con un sistema de salud adecuado. En el caso de la Ciudad de México, bueno, recibimos ciudadanos de toda la República, incluso hay datos de ciudadanos extranjeros que se practican una interrupción legal del embarazo, y la realidad es que los datos oficiales que se tienen es que está en cero, o sea, de antes de que se legalizara hoy, en esta ciudad nadie muere. No, ahí sí hay un estudio de los 10 años en que se autorizó, y ahí sí les puedo compartir el estudio que se hizo y que incluso lo hicieron investigadores, no es nada, sobre después de 10 años cuáles son los resultados. Entonces, con todo gusto se los comparto. No lo traes ahorita. No lo traigo ahorita. Habrá que comparar los datos que tenemos, ¿no? Pero sí, y aquí, a ver, yo a ver, una pregunta, senadora Reynoso. ¿Son motivaciones religiosas las que te llevan a decir
estar en contra del No, derecho por a supuesto decidir. que no, yo lo dije desde el principio, esto está fuera de decisiones de religión, porque además no es un tema que si de católicos o de evangélicos o de cristianos, es un tema de seres humanos, independientemente un de ciudadano la religión. reconocido cuando nace, no cuando tiene 9 meses de embarazo, 8, 7, 6. Además, no es una persona, Pero es un feto. justo ese es el debate, es decir, la persona nosotros lo reconocemos desde el momento de la concepción, ese es el fondo del debate. Para nosotros pero ya hay lo vida. reconocen Para por una nosotros, motivación religiosa, no, civil. científica. Científicamente pero está probado. yo creo que el fondo del desde debate... el momento en que esté en el vientre, y para eso, digo, los ultrasonidos son cada vez mejor cuando te están diciendo el corazón está latiendo, se está formando, cómo va creciendo el ser humano en el vientre, es una vida. Senador Hernández. Por eso, pero yo creo que el fondo del debate, porque no estamos debatiendo la señora Reynoso y la señora Hernández, o sea, estamos debatiendo dos legisladoras, creo que el fondo del debate es, hay una realidad. En México, nos gusta o no, hay mujeres que se practican abortos, hay entidades de la República donde por no estar legalizado no hay un acompañamiento y hay mujeres que incluso ponen en riesgo su vida. Frente a eso, las y los legisladores, ¿qué tenemos que hacer? No legislar para nuestras creencias, más allá de que el sustento sea religioso, sea científico, del tipo que sea, nos toca garantizar los derechos, ¿no? Y hay una discusión, en efecto, la discusión no se está dando aún en el Senado ni en la Cámara, se dio el inicio de la discusión hace unos días, la discusión se está dando en el mundo, y es un tema que lleva mucho tiempo, hay una ola feminista en la región, en México también empieza a haber una serie de demandas desde el feminismo que plantean los derechos reproductivos de una mujer. Y se plantean no solo, no es que legalizar el aborto signifique que todo el mundo vaya a abortar, porque primero yo creo que es una decisión muy complicada y segundo, es una decisión personal. En ese sentido, nosotros no podemos imponer nuestras creencias, ni quienes estamos a favor ni quienes estamos en contra. Nos toca legislar y creo que el debate de fondo ahí es quienes estamos a favor de legislar el aborto, no estamos a favor de la muerte, tanto como tampoco quienes están en contra del aborto necesariamente están a favor de la vida. Porque hay mujeres que mueren por practicarse. Me queda un minuto para que vayas cerrando, senadora Reynoso Sánchez. Agrégale a tu respuesta si estás de acuerdo en que se encarcele o qué castigo le darías a las mujeres que desde tu punto de vista cometen asesinato al interrumpir su embarazo. Oye, a ver, primero, precisamente es un tema de derechos y lo que defendemos es el derecho de los que no tienen voz, el derecho de los no nacidos, pero sin embargo, que insisto, hay una vida en el vientre de una mujer y por sus derechos de esa vida es por lo que tenemos que velar y que y por eso hay mujeres en la cárcel que por un aborto accidental. A ver, sí, claro, ¿y cuántas mujeres hay en la cárcel? Dame datos concretos y en qué está. A ver, Gire tiene un análisis. No, tú, a ver, en la Ciudad de México, ¿cuántos hay? En la Ciudad de México no sé cuántos haya, pero en el país hay un dato de 3,000. Y es real, claro que es falso. hay casos. Hay un documento del sistema penitenciario federal. Ese es un documento que está manejando la derecha religiosa. No, claro que no. Pero hay datos, se hace la testimonios y no de mujeres que por haber tenido un aborto accidental en un hospital, yo creo que hay que hablar con la verdad y con datos. Hoy están siendo juzgadas y por eso, por los derechos de las mujeres es por lo que estamos velando, por el derecho de las mujeres desde el vientre de su madre. Y que evidentemente nadie queremos ver a mujeres en la cárcel. Incluso yo lo mencioné el jueves en la sesión en el Senado, porque leí la iniciativa que presentó el senador Erubiel y dije, coincidimos. Por un lado está el reconocimiento de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, y segundo, en el artículo 22, donde también propone que efectivamente ninguna mujer, o no se considere un delito o una prisión, mejor dicho, con prisión a las mujeres que por alguna circunstancia hayan... Hay que aclararlo. Yo con datos te digo que no hay ahorita las 3,000 que tú dices. ¿Con qué cierra, senadora Hernández, con qué cierra? A ver, yo lo que digo es que es un tema de mucho debate, que qué bueno que inicie. La realidad es que no podemos ni criminalizar a las mujeres, ni ignorar que hay una realidad, y necesitamos legislar sobre esa realidad para que no mueran más mujeres, más allá de los objetivos. Les agradezco a ambas los argumentos y la discusión, y estamos al pendiente de las fuentes, senadora Reynoso. Ahí nos las comparte por Twitter para consultarlas. Muchísimas gracias a ambas. Antes de un... Bueno, ahí está el debate. Es una realidad en este sentido que
hasta el día de hoy, pues obviamente este tipo de temas han generado mucha polémica. Este no es un debate, pues no es un debate así con muchas reglas, pero son dos senadoras de la República, dos senadoras las que están debatiendo en el tema el tema del aborto. Yo seré sincero, me parece que el tema de este tipo de delitos no creo que tarde mucho, pero yo creo que sí se va a despenalizar el aborto. Independientemente de lo que nosotros pensemos, habría que garantizar el derecho de las mujeres de decidir sobre su cuerpo, si quieren tener al bebé o no quieren tener al bebé. Si lo quieren tener, pues está bien, su vida obviamente tendrá que ser con más obligaciones, y si no lo quieren tener, pues también habría que respetar ese derecho pues de no procrear bajo esa circunstancia. El esquema de derechos humanos va encaminado hacia esa parte, va encaminado hacia esa situación de poder establecer pues las garantías de libre elección por parte de las personas. Y yo creo que la tendencia a nivel global, y no creo que sea México la excepción, es que va a ser la despenalización del aborto. Esto va a generar mucho revuelo porque obviamente habrá quienes estén a favor, habrá quienes estén en contra, pero estoy seguro que no va a tardar mucho en que se logre despenalizar el aborto. Ahora, que se lleve a cabo el aborto de manera, pues de manera consciente, ahí a lo mejor ya podemos debatir, ¿no? Porque pues creo que muchas de las muchachas que van, a lo mejor van a ir a abortar, por decisión propia, porque habrá otras que obviamente no lo van a hacer, pero aquellas que digan que sí lo van a hacer, probablemente también como que estaríamos como que en el pensamiento de si en realidad están conscientes del acto que van a realizar. Y bueno, eso ya sería otra forma de debate que podríamos estar generando. Pero bueno, como decía hace un momento, ha generado mucha polémica, seguirá generando mucha polémica, pero lo cierto es que la tendencia global es que vaya hacia la despenalización del aborto. Pero bueno, esa es la primera clasificación, los delitos que van con el tema de el tema de la en contra de la vida y la salud personal. 2, tenemos los delitos en contra de la libertad normal y el desarrollo sexual. Y aquí tenemos, esa es la segunda clasificación, por ejemplo, el tema de la violación. El código la describe como la siguiente manera: cuando una persona tiene cópula, relación sexual, con otra persona de cualquier sexo sin su consentimiento, por medio de violencia física o moral. Es decir, existe este tipo de presión para que alguien, pues obviamente, no consiente el acto, pero aún así, pues lo realice, ¿no? La violencia física consiste en el uso de la fuerza física para someter a la víctima, golpes, mordidas, patadas o cualquier daño que impida defenderse del agresor. Y la violencia moral se entiende por la amenaza de un daño futuro a la propia víctima o bien a personas cercanas a ella. Es como, por ejemplo, si no accedes a tener relaciones, no sé, le voy a hacer daño a tu papá, ¿no? O voy a matar a tu papá, o voy a matar a tu mamá. O sea, a eso se refiere con la violencia psicológica, es decir, no te ejerzo violencia en este momento, pero sí te la voy a ejercer de manera psicológica. ¿Por qué? Porque mentalmente te voy a preparar a un hecho futuro, ¿no? Que a lo mejor no sabemos si pase o no, pero viene esta consecuencia de manera futura. También está el delito de estupro. Fíjense, esta conducta delictuosa se presenta cuando un hombre tiene cópula con una mujer mayor de 12 años, pero menor de 18, honesta, obteniendo su consentimiento por medio de seducción o el engaño. El estupro solo será perseguido si lo solicita la víctima, ¿no? Este delito es muy común. Por ejemplo, hay menores de edad que empiezan a tener relaciones con personas mayores de edad. Aún y a pesar de que exista consentimiento, es estupro, es delito. ¿Por qué? Porque en teoría la menor de edad no está consciente todavía psicológicamente del acto que está realizando. Entonces, como no está consciente todavía psicológicamente del acto que está realizando, se le considera que tiene, que tiene de alguna manera este delito de estupro. Y bueno, en el caso de Puebla también este delito sigue vigente. Y bueno, no sé si se acuerden, pero pero hace años, incluso un cantante muy famoso llamado Kalimba tuvo o fue víctima de este delito. No sé si se acuerden. Sí, fue acusado por tener relaciones con una menor de edad. No es violación allí porque hubo consentimiento, pero el delito en ese momento, al no ser violación, se convierte en estupro. Entonces, aunque la chica haya dado el consentimiento, pero es delito porque es una menor de edad. Por el simple hecho de ser menor de edad, se considera delito.
el acto libidinoso, ¿no? Por ejemplo, que es el delito que consiste en que un individuo ejecuta en una persona un acto erótico sexual o lo obliga a ejecutarlo sin su consentimiento y sin el propósito de llegar a la cópula, ¿no? Que es básicamente también un acto, pues obviamente que va en contra de la voluntad de la otra persona y que, pues obviamente también va a llevar a cabo una consecuencia jurídica. Es más, por ejemplo, en este del acto libidinoso, recuerdo hace tiempo, no tiene mucho, que en el caso de Puebla, por allí del 2015, si mi memoria no me falla, por ahí del 2015, había una chica que había subido a un transporte público. Y el conductor en ese transporte público no la agredió, simplemente se iba masturbando. ¿Qué fue lo que pasó tiempo después? Pues la chica, conforme ya iba a bajar, le empezó a prestar atención al operador, en este caso al conductor de la combi o del microbús, y se percató que el muchacho pues se iba masturbando. La chica no se resistió y le pidió la parada, le dieron el acceso, obviamente, para poder salir, pero la chica pues obviamente manifestó esto con su abogado porque ya era una persona mayor de edad, y decidió en este caso denunciar al operador, que a pesar de que no la agredió físicamente, pero realizó un acto y presenciar un acto que ella no consintió. Entonces es un acto de esta naturaleza y bueno, al sujeto, si mi memoria no me falla, le dieron como cerca de 4 años de prisión simplemente por llevar a cabo esta conducta. El tema del aprovechamiento sexual, ¿no? Al que aprovechándose de la necesidad de una persona y valiéndose de su cargo público o privado, obtenga de ella o de un tercero vinculado a esta persona vía cópula para sí mismo o para otro, como condición para ingresar o conservar un empleo, ascender o un puesto superior o para recibir un aumento de salario. En este caso, en el Código de Puebla, este delito se tipifica como la figura de acoso sexual, en donde, pues obviamente, un superior jerárquico se aprovecha de esta condición de superior para, en este caso, llevar a cabo la conducta, pues llevar a cabo la conducta de esta naturaleza, obviamente que atenta contra los derechos del tercero. Y bueno, es algo también, pues bastante, bastante grave, ¿no? Ahora que, pues, precisamente los grupos feministas se quejan de este tipo de conductas por parte de los varones. Y fíjense que ahí voy a decir algo. Yo doy clases o ya tengo alguna experiencia dando clases y en los diferentes grupos en donde me toca dar esta materia de materia penal, cuando vemos este tipo de delitos o cuando me tocan, por ejemplo, materias de ética, de valores y todo este tipo de cosas, y algunas veces toco estos temas, yo creo que un gran porcentaje de las chicas que han sido mis alumnas han sufrido este tipo de delitos. Entonces, a pesar de que pensábamos o pensamos que es algo aislado, que casi no pasa, yo me he dado cuenta a través de esta experiencia que sí pasa y pasa muy frecuente. Entonces, pues bueno, algunas una ocasión, algunas 2, 3, en diferentes ocasiones han sido víctimas de personas que las acosan, de manera flagrante, ¿no? Y en el caso de los trabajos, pues también es muy dado que un patrono, pues obviamente quiera obtener un beneficio, una conducta de esta naturaleza para aprovechándose de la persona, pues obviamente no, o mejor dicho, se realice el acto en contra de su voluntad, pues simplemente para cumplir esa condición, lo cual es bastante lamentable. Y bueno, la tercera clasificación de los delitos, tenemos a delitos contra el patrimonio, y aquí tenemos a varios. Por ejemplo, el robo, ¿no? Comete este delito la persona que se apodera de una cosa ajena, mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella conforme a la ley, ¿no? Yo creo que en este caso también hay distintos tipos de robo, el que es robo con violencia, el robo transeúnte sin violencia, ¿no? Todo este tipo de cosas, pues bueno, también se están cometiendo delitos y es uno de los que se comete en contra del patrimonio de las personas, el poder robar. El tema del abuso de confianza, fíjense que este delito lo quitaron del Código Penal de Puebla. Yo creo que en Tlaxcala sí está, pero este delito consistía en lo siguiente, dice, se presenta cuando una persona que teniendo en su poder una cosa ajena mueble, cuya tenencia se le haya transmitido, más no el dominio, dispone para sí mismo o para otro de la cosa con perjuicio de alguien. Ejemplo, una persona a la que le presta un automóvil para llevar a un enfermo al hospital y además lo usa para vacacionar. Entonces, como tal, pues este es un delito y es el delito de abuso de confianza.
Actualmente, por ejemplo, en el caso de Puebla, este delito ya no existe. Yo creo que en Puebla sí existe, pero bueno, en algunos otros estados todavía existe, pero es una de las formas, pues, también de atentar contra el patrimonio. El fraude consiste en hacerse de manera ilícita de alguna cosa o alcanzar un lucro indebido, engañando a alguien o aprovechándose del error en el que éste se encuentra la víctima. Entonces, por ejemplo, en el tema del fraude, yo incluso les manifestaré a ustedes, ¿no? Ahí sí, por ejemplo, ahí sí hay un lucro indebido con el tema de las obligaciones patrimoniales. Por ejemplo, yo de repente vivo en una casa que no es mía, vivo en una casa que no es mía. Pero ya llevo aquí bastante tiempo, unos 5 años rentando y ya la gente me ubica como propietario, ¿no? Porque los propietarios ni van a acercarse a la casa. Entonces, de repente, hay una persona que está interesada en comprarla y yo le digo, ¿sabes qué? Yo te la vendo, ¿no? Pero obviamente yo no puedo vender porque no es mía la propiedad. Entonces, lo que se me ocurre en ese sentido es que, pues yo le digo a la persona, ¿sabes qué? Pues yo te pido, no sé, 200,000 pesos por la casa. Pues dame 100 y 100 cuando vayamos al notario, ¿no? Entonces me dan los 100,000 y firmamos un contrato en donde me están dando, pues, esos 100,000 pesos. Y después los otros 6,000, cuando ya le dije vamos al notario, pues ya yo literalmente ya no voy al notario. Esas personas me empiezan a reclamar porque no fui, pero yo ya me hice de 100,000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo les hice creer que les iba a vender una casa y al final no se las vendí, pero no se las vendí porque no era mía, no me pertenecía, es decir, no tenía facultad sobre ella, pero me hice de dinero, ahí viene el lucro indebido, me hice de 100,000 pesos que originalmente pues no tuvieron que haber otorgado. Entonces, en ese caso se comete el delito de fraude, me hice de algo indebido, no teniendo el derecho para poder tenerlo. Tenemos el delito de despojo, ¿no? Que es básicamente se perpetra cuando un individuo ocupa un bien inmueble o hace uso de él sin el consentimiento de quien tenga el derecho o lo otorga o viene engañando a esta persona, ¿no? Que es, por ejemplo, también dice, un hijo le indica a su madre que la casa donde ella vive le pertenece por lo que se mudará con su familia. Entonces, ahí viene el tema del despojo, ¿no? Aunque, por ejemplo, cumplen otras formalidades que tienen que ser con violencia, ¿no? No solamente que no hay consentimiento, sino que también tiene que ser con violencia. Por ejemplo, si yo cerré mi casa y de repente llego y ya me cambiaron la chapa, y ya hay una persona adentro, pues obviamente ahí se va a cometer el delito de despojo. ¿Por qué? Porque obviamente pues yo no otorgué el consentimiento para que esa persona pues pudiera estar dentro de ese inmueble. Y el otro es el tema del daño en propiedad ajena. Si alguien por cualquier medio destruye o deteriore bienes ajenos o propios, si esto último se realiza para perjudicar a un tercero. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, no sé si les han pintado alguna ocasión algún grafitero una casa de ustedes, chicos. Sí, mi barda siempre. ¿Un tiempo a ti, Maricela? Sí, un tiempo vinieron y pusieron unas, como tipo, no sé, las bandas así como marcando casas que según mis vecinos decían que era propiedad de alguien. Ok, ¿y a ti, Josué? Graffiti. Ok, bueno, pues esos daños, por ejemplo, en varios códigos del país no está como tal el delito de graffiti, no hay como tal ese delito, ¿no? Sino que la mayoría de los códigos a nivel nacional tipifican el tema de daño en propiedad ajena. Y básicamente yo tengo mi propiedad, a lo mejor la pinté y de repente llega alguien con un aerosol y me la pinta. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues está generando un deterioro hacia mi propiedad, ¿no? O, por ejemplo, aquellos que les gusta andar rompiendo, por ejemplo, los timbres, ¿no? Que también, pues, obviamente, en estos casos, pues, también es parte de tu propiedad y llegan, los rompen, ¿no? Algunos hasta se los roban cuando son, timbres que son empotrados a la pared, o te enchuecan el portón, o bueno, se pueden dar muchísimas situaciones, pues ahí como tal es el daño en propiedad ajena y son delitos en contra del patrimonio. Y también entra, por ejemplo, profe, que, por ejemplo, el vecino ponga arena, no tiene propia pared, y esa arena, pues ahorita con las lluvias, por ejemplo, te esté perjudicando porque ya tu pared está cayendo, porque se humedece, recibe toda la humedad. Ese también entra en daño en propiedad ajena, ¿no? Así es, porque recuerda que el hecho de que tú tengas tu barda no implica que la otra persona que está al lado de ti no ponga su barda. Entonces, si está generando eso en su propiedad
y no tiene su barda, y la arena te la está recargando en la pared o en tu barda, obviamente esta pared solamente se va a humedecer y con el tiempo va a sufrir un deterioro. Si es que ya fuera muy grave, incluso hasta se puede caer, pero sí puedes denunciar en este caso porque él tendría que haber construido su barda y recargar esa arena sobre su barda, más no sobre la tuya. Ok. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Otros delitos comunes, por ejemplo, en algunos estados de la República, en el caso de Puebla, y creo que en Tlaxcala también, el delito de bigamia ya no existe, ya no es delito como tal. La bigamia consiste en que una persona se casa 2 veces al mismo tiempo, sin haber disuelto el otro delito anterior. En el caso de Puebla y Tlaxcala, creo que esta conducta ya no está como delito, o sea, ya no es delito. Pero, por ejemplo, en algunos otros estados todavía lo ponen como delito, el andar casándose con dos personas al mismo tiempo sin lograr finalizar un contrato de matrimonio. Entonces, bueno, depende de cada estado de la República, pero bueno, en el caso de nosotros creo que ya ya no. Bueno, en el caso de Puebla ya no existe como delito. El tema del incesto, sí, todavía está. Y se consiste en las relaciones sexuales entre parientes consanguíneos, ascendientes, descendientes, o entre hermanos, aunque desconozcan el parentesco, ¿no? Y fíjense que en esto del incesto, yo pensé que no era tan cometido, yo pensé, pero últimamente, que me ha tocado, pues convivir en algunos foros, ¿no? De abogados, y me han platicado algunos asuntos, y por otro lado, platicando también con algunas personas que he ido conociendo en esta pandemia, que en realidad son conocidos, ¿no? Me he dado cuenta que este delito del incesto sí es frecuente, ¿eh? Yo pensaba que no era tan común, pero creo que en realidad sí es frecuente que de repente el papá se mete con la sobrina o que la mamá se mete con el sobrino, o incluso me ha tocado conocer, no tiene mucho que me dijeron de este asunto, de que la propia madre se metió con el hijo, o sea, aparentemente son delitos que pues no son tan comunes, pero sí en realidad son delitos que ya veo que hay frecuencia en ellos, vamos, no son aislados como pensábamos, pero que sí hay un número importante de personas que los llegan a consentir. A mí me parece deplorable, pero bueno, pues es una de las cosas que está pasando actualmente. Pero en fin, el tema del adulterio también ya no es delito en algunas situaciones, y el tema de la difamación, también se logró, la difamación y la calumnia, se quitaron para el caso de Puebla, estos delitos ya no existen para el caso de Puebla. Ahora, como tal, se tiene que demandar de manera civil, y ya la persona no pisa cárcel, simplemente se le obliga a pagar cierta cantidad a aquella que le causó el daño. Pero esto pasa en el caso de Puebla. En algunos otros estados sí todavía está vigente el tema de la difamación y la calumnia. Difamación, este delito se constituye cuando alguien, por medio de una comunicación dolosa, se imputa a una persona un hecho que lo desacredite, deshonre o afecte su reputación, ¿no? Y la calumnia, cuando una persona acusa falsamente a otra de un delito cuando sabe que dicho delito no existe, o de que la persona que se esté acusando no es responsable del mismo. Y vean esta parte. Por ejemplo, en este caso les pondré el actual caso, por ejemplo, del maestro de la UAP. No sé si escucharon este caso, en donde hay un maestro de la UAP, creo que de la licenciatura de Relaciones Exteriores, en donde está dando clase, pues el maestro, por ahí hubo un alumno que empezó a decir que durante la exposición de 2 de sus compañeras de manera virtual, pues el maestro se estaba masturbando. Y cosa que pasó, después al día siguiente que se dio a conocer esta información, la UAB en su página oficial decretó que ya había abierto una investigación en contra del maestro. Pues resulta, para no hacerles el cuento largo, que los propios alumnos que estuvieron en esa clase, inclusive las que lograron exponer en esa clase, manifestaron que el profesor no había realizado tal conducta, y que si brincaba en el video era porque tenía un problema de taquicardia, que pues ya le había afectado durante varios años y que obviamente pues hacía que el cuerpo no brincara en algunas partes en donde pues obviamente no, pues no, él no lo hace de manera
de manera intencional. Entonces, cuando pasó esto y de toda la revolución que ha estado viendo en redes sociales, ¿qué es lo que pasó? Hasta el día de hoy no se sabe quién de los alumnos que estuvo en esa clase, ya sea que filtró el video o bien hizo la denuncia en contra de este maestro, y pues resulta que todos los alumnos lo están defendiendo porque están diciendo que no es verdad, que en realidad el maestro lo que tenía era un ataque, y pues era como que la forma común en que respondía el cuerpo, pero que en ningún momento se llegó a cometer una acción de esta naturaleza. Entonces, por ejemplo, en esos casos, ¿qué pasa? No solamente lo deshonras al maestro, sino lo estás desacreditando y le estás quitando toda la reputación posible de la gran trayectoria que ya había hecho este maestro, y que lamentablemente pues padece un mal que logra pues disponer del cuerpo que él tiene y hacer movimientos involuntarios. Pero bueno, actualmente, como les decía, ya no van a la cárcel las personas que lo hacen, simplemente se les demanda y tienen que pagar una cantidad a aquel que le hayan cometido el agravio de andar diciendo cosas que obviamente pues no son correctas o no son ciertas. No sé si vieron este caso de la UAP, del maestro de la UAP. No, yo no, profe. ¿No? ¿Tú sí lo viste, No, Josué? No, profe, tampoco. No tiene mucho, tendrá como 2 o 3 días, pero bueno, si ustedes de alguna manera lo vieron o lo piensan ver, se darán cuenta que en un principio lo denuncian y al final, pues los propios alumnos son los que están ahorita diciendo que no es verdad dicha conducta por parte del profesor. Sí, no, yo no. Pero por otro lado, qué mala onda, ¿no? Que hayan hecho un acto de esta naturaleza. A veces hay gente que no pues sí. entiende eso, pues, o los alumnos, tal vez porque son jóvenes, no alcanzan a dimensionar que a un maestro se le debe respetar, porque también el maestro se invierte, pues, se invierte en tratar de enseñar a los alumnos y por ende, pues es como quien dice un mentor, y no se vale tampoco abusarse de ellos, o sea, yo no me gusta, pues, no considero que sea correcta la conducta que tomaron los compañeritos. Pero bueno, Sí. eso pasó en esta escuela, tendrá como 3 días que salió este escándalo y bueno, veremos qué resuelve la UAP, pero les vuelvo a repetir, aquí los propios alumnos ya están defendiendo al maestro. Después tenemos el delito de secuestro y el delito de narcotráfico. En el tema del secuestro es privar de la libertad a una persona con el propósito de obtener un rescate o como un medio de presión para que la autoridad realice o deje realizar un acto de cualquier índole. Pues en este caso el secuestro pero también va a haber un intercambio económico. Entonces yo le privo de la libertad a una persona y pido en este caso, una cantidad para que yo pueda devolver a esta persona hacia sus familiares, lo cual, pues, ya me parece bastante cruel, es un castigo psicológico muy fuerte. El tema del narcotráfico, ¿no? Que se refiere a la actividad de producir, poseer, traficar y comercializar sustancias estupefacientes y psicotrópicos, que bueno, sobre estos dos hay una ley general sobre secuestro y una ley general en el tema del narcotráfico, que no están regulados como tal en el Código Penal, sino que hay una ley especial para estos delitos. Sobre todo hay una ley especial por lo complejo que es esta actividad. No es solamente el poder comercializar o no es nada más castigarlo por lo que hizo, sino cómo lo realizas y eso influye mucho a la hora de que están analizando estos temas. Y el tema del terrorismo, ¿no? Al que utiliza explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o los servicios del público que persiguen o producir alarma, temor o terror de la población. Y bueno, yo incluso les diría en este caso, ¿ustedes creen en realidad que los grupos de narcotráfico actuales no también son grupos terroristas? Yo creo que sí, profe. ¿Por qué? Porque como, bueno, aterrorizan precisamente, matan, descuartizan, hacen lo que quieren y pues eso pues se convierte en terrorismo para la propia ciudad o país. No necesariamente se puede decir que el terrorista viene de otro país, sino que dentro del mismo país existe. Pues sí, porque ellos también explotan cosas, ¿no? En contra incluso de civiles que nada tienen que ver en las peleas que ellos tienen de manera interna. Pero bueno, ahí viene la clasificación de estos delitos. Realmente esta es la clasificación más genérica que se puede dar de los delitos, ¿no? Delitos que atenten contra la vida, contra el patrimonio, contra la libertad sexual, y bueno, estos ya son como delitos más comunes, pero también siguen siendo delitos. Bueno, después tengo el concepto de la pena. ¿Qué es una pena, no? En este caso, ya vimos
los elementos, ya vimos la clasificación, ahora vamos con el concepto de pena. ¿Qué es la pena? Es el castigo legalmente impuesto por el Estado a través de un juez penal a autor de un delito. La pena es personal e intransferible, es decir, la que la sufre el delincuente. Los principales penas son la prisión, la multa y la reparación de los daños y perjuicios. Y aquí he de decir lo siguiente, chicos. Actualmente en el nuevo sistema penal acusatorio, dentro de los principios o de los objetivos que busca el sistema penal acusatorio es, primeramente, la reparación de los daños y segundo, la pérdida de la libertad y en tercer lugar, la multa. Entonces, antes de pensar en que vaya a prisión, estoy pensando, de acuerdo al nuevo sistema penal, en que repare el daño causado por la conducta ilícita que ha cometido. Entonces, estamos hablando también de un nuevo paradigma de comprender la situación de los delitos, ¿no? Ya no solamente es, pues que vaya a prisión, sino ahora es, págale lo que sea necesario por el concepto que en este caso, pues le dolió o menoscabó los derechos en ese sentido. Las medidas de seguridad son los tratamientos correctivos de carácter preventivo que se aplican a los menores de edad o bien legalmente incapaces que cometan o realicen conductas antisociales. Estas medidas buscan la rehabilitación de las personas y previenen la comisión de un delito futuro. Los más comunes son los tratamientos de desintoxicación, internamiento de las personas que padecen facultades de tutela sobre los menores, ¿no? Que en este caso son medidas correctivas que se aplican para poder ejercer un mejor estado de derecho dependiendo, en este caso, el delito o la conducta en particular que se esté realizando. Y bueno, no sé si tengan dudas hasta aquí, chicos. Pues está nutrido bastante esto. Ahora sí que nos da usted ahora sí que yo me la chuto de otra vez para ir tomando nota, haciendo mis apuntes y así vuelvo a retroalimentarme. Perfecto. Yo lo siento muy desglosado y sí, es entendible, dándole otra leída o checándote nuevamente la clase, pues a lo mejor, bueno, sí queda más. El documento que tengo aquí de las diapositivas, se los voy a poner ahí en la plataforma de Classroom para que ustedes lo puedan revisar también con posterioridad, ¿de acuerdo? Súper, profe. Sí. Sí, profe, gracias. Porque esas diapositivas hablan sobre el delito, ¿no? O sea, cuáles son delitos o qué son los delitos. Las clasificaciones, o sea, la clasificación, ajá. Los elementos. Ajá. Sí, va desglosado bien. Sí, es aprendérselas, sí, también, sí, profe. Listo, chicos, pues sí. Entonces, si no hay más que decir, yo creo que hasta aquí dijo la sesión del día de hoy, ¿de acuerdo? Sí, profe, pues sí. Sí, profe, está bien. Pues listo, muchas chicos. Gracias, profe. Cuídense y nos vemos la próxima semana. Gracias, profe, sí. Tenga bonita. Hasta luego. Sí, hasta luego, profe.